Bueno, el artículo que usted compartió hace como una semana aproximadamente de fenómeno de vacío intervertebral, yo lo hice como en una pequeña presentación Vamos. Espera. A ver para compartir. si está para compartir. Ahí está para compartir. A ver. Se ve bien, ¿cierto? Se ve muy bien. Bueno, ese es un artículo elaborado con pacientes de ambos hospitales, del Hospital Italiano y el Hospital San Martín de la Plata, publicado por los doctores Pedro Luis Bazán, Richard, el doctor Cicioli, Álvaro Borri y el doctor Martín Medina, y fue un trabajo realizado, publicado el año pasado, si no estoy mal, en la revista Columna, Columna, sí. ¿sí? Me corrigen. Bueno, es un Sí, artículo. si bien el ideólogo fui yo, lástima que no está, el que hizo toda la evaluación y todo fue Richard. Richard, sí. Sí, Pero bueno, bueno, lástima que no está acá. está bien que lo comente, pero la idea era, lo compartí para que lo Para tengan, revisar. eh, pero bueno, eh, para, para, para compartir nuestra producción. Pero bueno, vamos a leerlo a ver qué errores cometimos. Ok, bueno, yo estuve adicionalmente buscando otros artículos a este, eh, y me encontré con que en el buscador, artículos de actualidad, creo que este es uno de los más recientes. Hay unos trabajos que hablan que son del año 2009, del año 2004, de años anteriores, ¿sí? No, luego de este artículo salió uno del Hospital Italiano de Buenos Aires, que está publicado en el Global, que clasifica el vacío. Ah, la lesión, bueno, no lo encontré, tal vez hubiera sido interesante haberlo Y, asociado. y hace un par de semanas uno de los research, creo que fue, eh, me, me dio la alerta que había salido otro trabajo, no me acuerdo si japonés o coreano, sobre vacío. Muy bien. Bueno, yo al revisar este artículo y habiendo leído esos artículos anteriores, encontré que existe una diferencia entre fenómeno de vacío y fenómeno de vacío como tal intervertebral. Son dos elementos diferentes. El fenómeno de vacío realmente es algo que fue escrito desde hace bastantes años, desde 1937, y los autores lo describen como la fase final, digamos, de un proceso degenerativo que no solamente puede afectar el disco, sino que puede ser, por ejemplo, por el colapso de una vértebra, por daño degenerativo o incluso presencia de una infección a nivel del disco intervertebral, que lo que hace es, lo que ocasiona es una producción de gas en un espacio que imagenológicamente se ve radiolúcido y da la sensación de que no hubiera nada. Por eso se llama un fenómeno de vacío, y eso fue lo primero que se describió, y es interesante saber que inicialmente era visto como un hallazgo incidental en muchos pacientes sintomáticos o asintomáticos, pero que no tenía ninguna relación clínica como tal. Para efectos prácticos en este trabajo, la idea de los autores fue encontrar cuáles eran los estudios más indicados para el estudio del fenómeno de vacío, específicamente intervertebral, asociado a la patología discal degenerativa, encontrar la sensibilidad de estas imágenes y su correlación clínica con los diferentes pacientes. Como en la parte de la introducción nos comentan que Gershon Cohen describe una serie de 130 pacientes en los cuales se evidencian fenómeno de vacío intervertebral, pero que el 21% de esos pacientes es asintomático.
Y Larde habla de dos tipos de exámenes. Habla de las radiografías, habla de un TAC, en los cuales en el TAC encuentra un mayor porcentaje de diagnóstico, mayor potencial diagnóstico en un 40% respecto a la radiografía para el estudio de estas imágenes. Y estas dos son dos imágenes que nos muestran básicamente el signo de vacío. En la imagen superior de la derecha, una radiografía en flexión, una en extensión, donde se ve que el fenómeno de vacío aumenta en el momento en que se realiza la extensión de la columna vertebral lumbar, y de esta forma se aumenta la distancia del espacio intervertebral, lo cual es más difícil en la radiografía de flexión, ya que hay un acuñamiento y hay un cierre del espacio. Y en la imagen de abajo vemos 4 discos comprometidos con ese fenómeno, con esa imagen radiolúcida, que está asociada también a una alteración degenerativa de la placa terminal de la vértebra. Para la metodología de este trabajo, entonces, se tomaron 100 pacientes con un diagnóstico de lesión de vacío, de fenómeno de vacío intervertebral, y se realizó un estudio descriptivo, observacional y prospectivo. Para ello, se descartaron los pacientes que tenían vértebras sacralizadas a nivel de L5, que tenían un proceso infeccioso asociado, que también puede simular una imagen de fenómeno de vacío por la presencia de gas, trauma y cirugías previas, y recolectaron diferentes datos que fueron los que se estudiaron. Entonces, el género, la edad, la escala visual análoga, el motivo de consulta, si el paciente tenía un dolor irradiado, un dolor localizado, la topografía y la localización del dolor, si el paciente tenía asociado una claudicación intermitente, claudicación neurogénica, tabaquismo y, muy importante, aquellos que eran obesos, evaluar la presencia de, digamos, de un aumento del índice de masa corporal. Fue un estudio de series de casos con un nivel de evidencia 4. Entonces, al tabular todos los datos, todos los pacientes, los exámenes que se tuvieron en cuenta para el análisis de estos 100 pacientes fueron las radiografías convencionales, las radiografías dinámicas en flexión, extensión, la tomografía y la resonancia nuclear magnética, y a su vez dentro de cada grupo se establecieron unos subgrupos dependiendo si el compromiso era monosegmentario, es decir, a nivel de un solo nivel, o si era múltiple. Encontraron que la mayoría de los pacientes que tenían fenómeno de vacío eran mujeres, eran 64 mujeres, 36 hombres, y a pesar de que la edad fue muy diversa, desde pacientes jóvenes de los 33 años hasta los 92 años, el promedio de edad fue de 64.6 años. Y lo llamativo del estudio es que el TAG de los 100 pacientes que tenían la lesión, 99 la lesión pudo ser visualizada, pudo ser diagnosticada por un TAC, encontrando que la mayor sensibilidad dentro de todos estos estudios era la tomografía. En otros artículos está escrito que, a pesar de que la resonancia nuclear magnética sirve para describir la anatomía detallada del disco intervertebral, el paso de los protones no permite la visualización adecuada de la presencia del gas. Entonces, por esta razón, es una de las razones por las cuales la tomografía tiene mayor relevancia en estos pacientes, junto con las radiografías dinámicas. Topográficamente, estos pacientes fueron bastante diversificados. 49 tuvieron lumbociática. Como vemos, el fenómeno de vacío intervertebral está interpretado hoy en día como una de las fases finales del proceso generativo del disco, que en gran mayoría de los pacientes está asociado a dolor, y que ese dolor puede tener diferentes características. Puede haber una lumbociatalgia, puede haber un dolor que no está irradiado, compromiso pleural o una claudicación neurogénica, y eso pues es lo que nos ha demostrado este trabajo. Pero
se hace realce también en que el fenómeno de vacío es un signo de inestabilidad. Las características de los pacientes que fueron estudiados en el trabajo mostraron que los pacientes tenían un índice de masa corporal de 29, que había 40 pacientes de estos 100 que tenían un antecedente de tabaquismo, o sea, porque actualmente fumaban o porque lo habían hecho en el pasado. Estamos hablando, como son 100 pacientes, podemos hablar de porcentajes, el 40%, escoliosis en 35%, 6 puntos o más en la escala visual análoga, 64, es decir, que había un dolor importante prácticamente en las 2/3 partes de los pacientes y que el 39% tenían un compromiso múltiple. Y dentro de las imágenes diagnósticas, comparando el T1 con el T2, fue mucho más visible en el T2 al mostrar una hipointensidad marcada. Ya en la parte de la discusión, después de haber recogido todos los datos y los diferentes estudios, entonces hacen un pequeño recuento de la historia, donde nos comentan que el doctor Fick fue el primero en describir la presencia de gas eh, intervertebral y realmente en otras estructuras de la columna, sino que en ese momento no había una relación clínico imagenológica y esto lo descubrió debido a una tracción. Ya como tal, el fenómeno de vacío fue escrito en 1937 por Magnusson y en 1942 Knutsson lo asocia con enfermedad degenerativa. En 1946 Gershon describe metafóricamente como un núcleo pulposo fantasma y ya después de tener todos estos trabajos, se encuentra pues que definitivamente el fenómeno de vacío puede obedecer a la presencia de gas en la última fase de generación del disco, que en gran parte de los pacientes se asocia a dolor lumbar y que este gas en el 90% tiene diferentes componentes, pero que en su gran mayoría, en el 90%, es nitrógeno, hay oxígeno y gas carbónico, CO2, entre otros gases. Y como parte final del trabajo, como conclusión, estos son los estudios necesarios para estudiar un paciente que tiene un fenómeno de vacío intervertebral, pero vemos que el que tuvo mayor sensibilidad fue el ATAC y posteriormente las radiografías dinámicas en extensión, en el momento en que permiten una mayor apertura del espacio intervertebral. Se encuentran también que existen unos cambios asociados a la edad importante. Hay unos trabajos que describen que la presencia de fenómeno de vacío intervertebral puede ir desde el 2% hasta el 20% y que gran parte de esos pacientes también pueden ser asintomáticos. En este trabajo se encontró que los pacientes que tenían un índice de masa corporal de 29, que tenían un sobrepeso, pues tenían un fenómeno de vacío asociado, que encontrar siempre esto en una imagen debe siempre correlacionarse con la parte clínica, pero que debe ser interpretado como un signo de inestabilidad vertebral. Y que dentro de la fisiopatología, lo que se ha estudiado, parece que el fenómeno se produce porque inicialmente hay un compromiso, hay una esclerosis del cartílago del emplate, de la placa terminal de la vértebra, y esto altera el canal comunicativo, el proceso nutricional y favorece la no producción de proteínas estructurales importantes tanto para la vértebra como para el disco. Entonces, esta es la razón por la cual se empieza a generar un fenómeno degenerativo en la placa terminal, y esto a su vez se asocia con que el disco vaya perdiendo estructura hasta que llega a la fase final y se transforma en gas, y en esa imagen que podemos ver. Y parece que también hay algo de implicación de cambios climáticos que tienen que ver con el invierno y con diferentes áreas geográficas que están asociadas a la presencia de esta patología. Eso es lo que nos dice el artículo.
Muy bueno, ¿eh? La verdad que primero hola y Ricardo, cada vez estás mejorando con los tiempos. Muchas gracias. Una de las cosas que me quedó, al final lo dijiste, está bueno lo del nitrógeno, que es la mayoría, y cómo cambia del disco al gas, o sea, que es el proceso, que nos faltó, que pienso yo. Y otra de las cosas, clasificar el dolor, porque no podemos decir el vacuum fenómeno duele, sino que duele otra cosa. O sea, hablando de cambios Sí, degenerativos, dolor, cambio degenerativo, pero ¿qué es el dolor del paciente? El paciente, ¿qué te acusa? bueno, yo estuve revisando otros trabajos y eso me llamó la atención eso. Parece, me corrigen si estoy equivocado, pero parece que lo que está asociado directamente al dolor más que la localización es el aumento de la presión. El gas produce un aumento de la presión en las estructuras adyacentes y eso puede generar dolor. Pero el fenómeno de vacío, que es más frecuente en el disco intervertebral, se puede presentar en otras estructuras también. Autores de otros trabajos hablan, por ejemplo, de neumorragia, presencia de gas en el canal espinal, o en pacientes que tienen una osteoporosis o osteonecrosis avanzada, puede haber un colapso de la vértebra y eso puede generar también un fenómeno de vacío dentro del cuerpo vertebral. Mieloma múltiple también asociado a fenómeno de vacío, pero para efectos prácticos, digamos que el fenómeno de vacío es más frecuente dentro de la patología discal. Es lo que se ha visto. Pedro tiene abierto el micrófono. ¿Nos querés decir algo? No, estaba escuchando con suma atención. Eh, sí, quería decir primero, comparto la felicitación a Ricardo con el tiempo, pero es la forma es entendible, las primeras actividades, uno, lo mismo con Romel, lo mismo con Julio, uno quiere mostrar que lo preparó. Y realmente empezamos a mostrar que realmente lo preparó cuando decimos en menos tiempo con las cosas más importantes, ¿no? Es práctica, así que, y ellos están practicando, así que está muy bien. Otro, el vacío, sí, se dice que es el producto de la degeneración final del disco, pero no se entiende mucho el por qué, ¿no? Y lo que vimos en ese trabajo que, si bien lo más sensible es la tomografía, las radiografías en extensión también muestran con mayor sensibilidad que, por ejemplo, la de flexión. Y me acordaba, yo mm, con mi maestro una vez tuvimos que operar a una paciente con una lumbociática invalidante muy severa, que no me acuerdo si no era la era pre-resonancia. O no sé por qué terminamos teniendo una tomografía de esa paciente. ¿Eh? Pero lo único que había todo el conducto con una burbuja de aire. Y a la paciente le abrimos el amarillo, que era cuando hacíamos videoendoscopía. Le abrimos el amarillo. Cuando pinché el amarillo para abrirlo, salió el aire, nos fuimos y a la paciente se le acabó el dolor. Y en ella no había tenido ni una punción lumbar. El disco no era sano, pero no mostraba, y tampoco se hablaba de fenómeno vacío, ni se prestaba atención. Creo que esto empezó a tener cierta vigencia desde los trabajos de cementoplastia discal. Cuando los franceses empezaron a rellenar el disco con cemento, ahí una de las excusas era la inestabilidad axial y la resolución del dolor en los pacientes con altas comorbilidades con el cemento.
Está bueno, como todos trabajos medianamente bien hechos, y que hay un montón de cosas para mejorarlo, obviamente, nos enseñó mucho. ¿Mm? Y está bueno. Y luego, ya digo, el Grupo de Italiano Buenos Aires publicó una clasificación. ¿Mm? Que no sé si va a tener una adhesión de todo el mundo, pero bueno, es un tema que entró en discusión, por lo menos, y está bueno. Una inquietud, una pregunta. Dime. Quería saber, las veces que hemos podido observar, en este caso, el vacío del disco como tal, usualmente está relacionado con lesiones en los segmentos proximales o distales. Más bien la zona del vacío tiene tendencia a ser una zona de hipomovilidad. Entonces, esa cuestión me llama la atención porque se menciona que la zona del vacío es una zona de inestabilidad. Entonces, no conozco yo, no lo he revisado, si es que justamente se toma en consideración el neumodisco como hipermovilidad, como hipomotricidad, porque generalmente lo que produce dolor en realidad es la presión de los nervios de Luschka también, como una de las teorías, y otra que la hipermotricidad es lo que generaría dolor. Entonces, me llama la atención, o sea, hipomóvil, la zona del neumodisco es hipermóvil, ¿cómo le interpreto como inestabilidad? Mirá, este trabajo nació con la dicotomía de vacío e inestabilidad. ¿Mm? Y si bien uno de los estudios para observar el vacío era las radiografías en extensión, me parece que no pudimos llegar a parámetros matemáticos de traslación o angulación como para ponerle el cartel de inestabilidad segmentaria, sin inestabilidad axial. Pero los 3 milímetros y los 12 grados me parece que no. Vos lo leíste, ¿no? Recientemente, Ricardo, me parece que no logramos demostrar eso. Pero nació con esa duda, si era sinónimo de inestabilidad. Sí, Alfred. Sí, una de las bases de la discoplastía es equilibrar las fuerzas. Si bien tenemos la unidad funcional que le hablamos, de lo que estaba preguntando un poco Romel, es que la unidad funcional ocupa disco, cuerpo y la parte posterior. Entonces, siempre uno lo pensó o siempre nos explicaron que tenés que ver como un sub y baja, no sé cómo le dicen en otro lado, que equipara las fuerzas. Por eso los franceses ponen cemento adelante como para que eso haga que duela menos, no solamente por Luschka, sino por las distintas cargas que justamente hacen reforzar la parte posterior vertebral, o sea, las facetas y todo, que también hacen doler. Lo que tienen ese trabajo, que creo que lo dijiste, Pedro, es que sí, discoplastía perfecto, pacientes añosos con muchas comorbilidades, calma al corto tiempo. El tema es que después hacen un films o espacio entre cemento y vértebra, que es una de las cosas bastante llamativas. Si ustedes lo hacen, un follow-up de ese tipo de trabajo, ¿no? De la discoplastía. Hay trabajos que lo demuestran y se está haciendo en el italiano, en el central. No sé si alguien lo estaba leyendo a eso. No sé, Robert, si poco responde tu pregunta. No es solamente una de las partes, sino que al ser axial, vos les das
un soporte anterior, por decírtelo así, con cemento y calmaría el dolor, pero no es que calma por la ocupación del cemento en sí, ¿ah? Sino por la unidad funcional. Pedro, ¿qué opinas? Te escuché a media porque estoy discutiendo un problema de servicio. ¿Eh? No te pelees, no te pelees, No, Pedro. no estoy peleando, no estoy peleando. Pero es así. Por eso digo, no logramos encontrar que la unidad funcional esté inestable en aquello que tenga vacío. ¿Eh? Y nos encontramos con multisegmentos. Y si no, sería una columna demasiado inestable, y que no. La inestabilidad sí es la axial. Por eso, cuando uno le quita fuerza en la extensión, el disco se da un poco de altura y se llena de aire. Y cuando uno le agrega fuerza, como que exprime el aire, pues desaparece. Y por eso, en el Italiano de Buenos Aires, una de las cosas para hacer una cementoplastia es hacer una radiografía con un fulcro en extensión, y si reduce un poco la deformidad y gana altura al disco, ahí le meten cemento. Es una inquietud, porque hemos visto que habitualmente en las zonas del neumodisco hay rigidez. O sea, básicamente en las bending, si bien desaparece el neumodisco como tal, se ve que no hay justamente estos desplazamientos. Más bien las vértebras superiores, proximales o distales son las que tienen tendencia a inmovilidad. Entonces, la inquietud va porque si es que se genera una inestabilidad proximal o distal, debe incluir la zona del neumodisco en la intervención quirúrgica. Esa es más o menos la duda que tengo. O el neumodisco como tal, o la zona del neumodisco, si es que es rígida, no necesariamente tiene que estar dentro de la intervención quirúrgica. Mirá, los otros días, bueno, vos estabas cuando presenté la paciente con ese neumodisco y la sacralización, no sé si te acordás del paciente. A ese paciente la idea es hacer el segmento ese, solo y exclusivamente, porque en las dinámicas no había alteración superior, inferior obviamente estaba el sacro, y se toma solo ese segmento. Por ahí, cuando hay una alteración, se toma el que sigue, pero no siempre. O sea, la inestabilidad no es la imagen del neumodisco, sino la unidad funcional completa, ¿tá? Porque hay que ver las facetas, hay que ver la parte ligamentaria, qué es lo que está haciendo tensión. Por eso es lo que te decía Pedro, que por ahí uno le pone cemento adelante, y es como, no sé si cómo le dicen allá, pero bueno, un sub y baja, que es los juegos de los chicos, hace que mantengamos la fuerza firme desde adelante y también hacia atrás. O sea, compensamos fuerzas. Estás muteado, Romel. Gracias por responder la inquietud. Bueno, muy bueno. Y es bueno escuchar de nuevo escuchar trabajo que hemos hecho. Me gustaría que revisáramos la clasificación de esas lesiones. ¿En qué revistas que está, doctor? ¿En el Global Spine Journal Sí. del año pasado? Salió, sí, 19 o 20, sí. Ok, Yo me fijo si la voy a tengo, pero buscarlo. sí. Va a buscarlo. Yo en algún momento lo tenía porque uno de los, el que figura como primer autor, me lo Richard, pasó. creo. No, del Italiano de Buenos Aires. Ah, Me lo pasó.
pero después no sé qué lo hice. No sé dónde lo guardé, mejor dicho, así que seguramente lo voy a tener que buscar. Si lo encuentro, te lo paso, si no, en el Global está. A ver, Global. Global Spine Journal. Vamos a poner Gutenberg. Gutenberg Marcelo. Mirá, ahí te lo paso. Ya te lo paso, Richard. Ricardo, digo. Listo. Llegará, o si no al correo, ¿no? Una inquietud. Primero felicitando a Ricardo, siempre excelentes exposiciones. Estaba revisando justamente el crossfire que se da con respecto a retirar o no una instrumentación posterior, o sea, hacer artrodesis o únicamente una artrodesis temporal. ¿Cuál es el concepto que se maneja en general? O sea, crosslink, cada quien de lo suyo, pero ¿cuál es la perspectiva que se da en el caso de la práctica particular? ¿Cómo manejan eso de la artrodesis versus artrodesis? Esto fue un crossfire muy bueno. Personalmente, yo no he sacado muchas osteosíntesis en fracturas luego de pasado un año. Porque la verdad los pacientes no lo aceptan, ¿sí? Pero ¿cuál es la indicación que creo que es para tener en cuenta? Toda fractura A1, A2 o A3 y algunas B1 en pacientes jóvenes, en donde usar la instrumentación como una fijación interna y que luego luego de realizar la artrodesis ya no tendría ningún porqué de tenerlo. Entonces, ahí creo que estaría indicada el retiro del material. Hay instrumentaciones cortas. Sí. ¿Protegen ustedes las instrumentaciones cortas? Por ejemplo, con TLCO, Corset. Jamás. ¿Toman la vértebra fracturada también? Casi siempre. Pero Quería escuchar eso. Casi siempre. Pero lo hago con un solo tornillo, no en los dos pedículos.
casi siempre depende de cómo está realmente la combinación del cuerpo y el pedículo que sea factible instrumentarlo, ¿no? Y luego, si es una clasificación alemana con un modificador 1, vamos a hablar actual y académico, un M1 de 15 grados hasta 20, si tiene un M2 de 1, 2, y si tiene un M3, también 1, sin M4, M40, puedo llegar a poner los dos pedículos de la verde fracturada. Si el M2, estoy hablando en No, genérico. si es que te da, digo. Estoy hablando en No, chino. en absoluto, hasta Bien. M4 con el disco no tengo ningún problema, te sigo. Entonces, en cambio, si es un M2, ¿sí? Un M2, 2 o 3 puntos, y un M3, 1 o 2, o sea, le agrego, hago una fractura que esté con mayor fragmento, más fragmentada, con mayor dispersión, seguramente le voy a poner un solo pedículo. ¿Por qué un solo pedículo? Porque si veo que en algún momento tengo cierta tendencia al colapso, con una lubotomía ambiente invasiva, le soluciono el problema. ¿Me ha pasado? No me ha pasado, la verdad no me ha pasado, pero son pautas. Estamos levantando la vara. Y en ese caso, si es una persona joven con discos intermedios a la fijación sanos, M0, siguiendo con los alemanes, pero que tienen un Firman 1, 2, le propongo el retiro del material. 3, le propongo el retiro del material. Ya con un Firman 4 o 5, ese disco ya no se movía, entonces ¿para qué una nueva cirugía? ¿Qué voy a querer recuperar? ¿Lo que ya tenía? Ese es mi razonamiento en esta cosa que no es un debate nuevo, y que en realidad lo que se discutió en realidad no fue retiro o no retiro, sino lo que se discutía era no fijar y no artrodesar, o hacer una artrodesis completa. En nuestra región, Bartolomé Barré, allá por por los 90, de rutina quitaba el implante. Era el jefe del Hospital del Trabajador en Santiago, entonces todo accidente de trabajo iban ahí. Entonces tenía fracturas traumáticas, fracturas toracolumbares todos los días. Y usaban el US Jan de acero. Y ¿no te contaron? No lo conozco. No lo conoces. Y a los primeros 6 meses después del año le retiraban el implante. Después vieron que no había ninguna ventaja en eso. Así que se lo dejaron de retirar. Pero ahora se vuelve a discutir y yo creo que está bien. Yo tengo un paciente, yo se lo mostré. Tengo un paciente de ya hace 2 años que operamos. Fractura A4 de L1, fractura A0 de T12 y T11. Que le hice una ligamentotaxis percutánea. Hice una fijación percutánea, recuperó. Sin artrodesis. Sin artrodesis. Recuperó 100% la altura del cuerpo. Las otras 2 no se colapsaron,
el chico 15 años, y la verdad volvió a jugar al fútbol, volvió a hacer todo lo que hace un chico. Me dice, no, ¿para qué me voy a sacar? Está bien, ¿qué hubiese ganado ahí? Y hubiese ganado el disco T2L1. No sé cuánto también le hubiese cambiado, ¿no? Pero bueno, en ese se la propuse. Luego, tengo varias que yo las fracturas, la verdad, en los últimos tiempos uso mucho percutáneo. Pero que podría retirarle y todo, porque queda toda la masa muscular con mejor función y todo, pero muchas veces los pacientes no lo aceptan, y yo, si el paciente no lo acepta, no le pongo el revólver en la cabeza a nadie. Anduvo todo bien la primera cirugía y el retiro se infecta, o tenés un problema. La primera estaba justificado, ¿eh? Pero ¿cómo justificás la infección después? No sé, es un tema a charlar también, ¿no? Con pinzas. Es un tema de tratarle con muchas pinzas, con mucho tino, muy difícil. Bueno, pero por eso la relación médico-paciente yo, para lo que estuvieron en consultorio conmigo lo pueden decir, yo a paciente le hablo y le hablo de todo lo que puede pasar, ¿eh? Y desde la infección hasta la muerte, y en mis consentimientos están todas las complicaciones, ¿eh? Está bien, si tienes un problema, el consentimiento en realidad no te ayuda. Es mejor tenerlo que no tenerlo, pero la culpa igual es tuya, porque el paciente siempre va a escudarse que no entendió lo que firmó, o que lo firmó presionado por la situación de dolor que tenía en ese momento y que estaba imposibilitado de hacer una nueva consulta. Entonces, los abogados tienen un montón de discursos en contra, ¿no? Son los que te obligan a hacer un consentimiento informado y que lo firme, y son los que hacen que no tenga valor lo mismo que ellos están pidiendo. Pero bueno, pero yo, el paciente, me siento, y la verdad, en Cuba lo puede decir, le hablo bien de frente con todos los riesgos, y lo que están escuchando más de una vez, esperan la primera lágrima del paciente para que yo deje de hablar. Cuanto más compleja es la cirugía. Pero bueno, no tenemos deserciones de paciente que le explicamos que hay que operar. Y después, por otro lado, ves cuando llegan las complicaciones de aquellos que no informan bien o no informan mucho, y es muy difícil después remontar eso. Pues terminás siendo cómplice de lo que pasó. Cuando decís, bueno, pero el doctor te explicó que puede haber una infección. No. Y hay gente que vos, sabiendo quién es el médico, sabés que no le explicó. Sabés que no, esto es una tontería, estos son 4 tornillitos que te vamos a poner, que te va a calmar, y entonces va a volver a hacer vida normal dentro de 20 días. El rechazo. No se rechazan los implantes.